¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta transmisión especial que estamos realizando como homenaje al teólogo latinoamericano Samuel Escobar. Recientemente él ha partido a la licencia del Señor y queremos desde el Seminario Teológico Centroamericano honrar su memoria, honrar su legado y platicar acerca de su historia, de sus hitos teológicos también y la relación que ha tenido Ceteca con su pensamiento. Me acompaña los profesores Gerardo Corpeño y David Suazo, así que bienvenidos a este programa y homenaje especial. Muchas gracias, Miguel. Un gusto estar acá compartiendo con don David. Gracias, Miguel. Me agrada mucho este programa porque vamos a hablar de alguien muy querido, de alguien que es muy querido por nosotros aquí en el seminario, pero por la comunidad evangélica en América Latina. Claro, quizás los oyentes del programa se estarán preguntando, algunos, ¿quién es Samuel Escobar? ¿Qué importancia tiene? ¿Cuál es su historia? Y me gustaría comenzar tratando de remembrar algunos lugares de su historia. Y quizás, profe David, usted pudiera comenzar, dado que usted es el que conoce las historias más que nosotros. Samuel Escobar es peruano, de origen peruano. Nació en la ciudad de Arequipa, la segunda ciudad de Perú. Él estaba muy orgulloso de eso. Pero hizo sus estudios en Lima, por supuesto, en la famosa Universidad San Marcos de Lima, estudiando letras para ser maestro, profesor de educación pública, ¿no? De educación de adolescentes, de niños y adolescentes. Después, cuando sus estudios universitarios lo vincularon con una organización de trabajo trabajo ministerial con estudiantes universitarios, la comunidad eh, de estudiantes evangélicos en América del Sur, y se vinculó ahí y realmente toda su vida después de eso quedó vinculado directa o indirectamente ahí, una organización que ha hecho un buen trabajo en la formación bíblico-teológica de estudiantes universitarios de cualquier disciplina. Y eso es una de las cosas más valiosas de la organización y en este caso de Samuel, quien trabajó ahí por mucho tiempo. Él salió de Perú y viajó por muchos lados, incluso vivió fuera de Perú, en varios lugares, en Estados Unidos, en Canadá. Cuando estuvo en Canadá, él fue el director de eh, esa organización allá. Y se trasladó con su familia a Canadá. Luego hizo estudios superiores, más en el lado de educación, y terminó su doctorado en educación. Vivió en Brasil también, aprendió portugués y se comunicaba muy bien en portugués. Conoció al famoso educador Pablo Freire, eh, con quien intercambió muchas cosas al grado de que su tesis doctoral, que la hizo en la Universidad Complutense de Madrid, su tesis doctoral fue sobre la pedagogía de Pablo Freire. Es un libro que se publicó después. Curiosamente, lo conocemos en el mundo evangélico como teólogo, pero nunca estudió formalmente teología en el sentido de sacar un título, digamos. Es una cosa rara, extraña, pero tenía una formación de esa organización estudiantil que le ayudó en su desarrollo teológico posterior. Eh, y bueno, sus últimos años los pasó en España, ya viviendo ahí, porque ahí estaba parte de su familia. Una hija vivía ahí y también su esposa estaba en situación de salud que necesitaba cuidado. Entonces la hija
la iba a atender y él desde ahí se movía, aunque ya no se movía tanto como antes. Y bueno, recientemente falleció a los 91 años. Un resumen de su trayectoria. Claro, el profesor David también decía que es alguien muy apreciado en nuestra institución, alguien que marcó porque en diferentes momentos estuvo vinculado con el seminario. Profe Gerardo, ¿cuál fue su primer contacto con Samuel Escobar? Sí, como decía don David, fue alguien apreciado y yo diría que distintas generaciones. En mi caso, el primer contacto con don Samuel fue en 1999, justo yo estaba en mi primer año de la licenciatura, o sea, recién empezando los estudios. Y CETECA en aquel entonces organizaba lo que se llamaban las conferencias misioneras magnas. No recuerdo si era cada 10 años o algo así, pero tocó ese año, 1999, y uno de los ponentes de las plenarias principales fue precisamente Samuel Escobar. Y yo recuerdo estar ahí como un estudiante de primer año, ¿verdad? Y escuchar la forma tan articulada, la forma, digamos, tan profunda, pero a la vez sencilla, no sé, una manera también muy equilibrada, muy balanceada, pero de cómo él conectaba, aunque las conferencias eran misioneras, como el título lo decía, él era un misiólogo. Y aquí yo quiero hacer una conexión entre la teología y la misión de la iglesia. Yo creo que ahí yo empiezo a aprender o a beber, de alguna manera a palpar esa conexión que en CETECA es importante, ¿verdad? Para varias generaciones, entre la misión, la iglesia, la misión y la teología. Y podríamos agregar incluso una teología bíblica. Entonces para mí fue como que se abría un horizonte de posibilidades teológicas, bíblicas, conectadas a la iglesia y a la misión. Ese fue mi primer acercamiento, mi primer contacto, y por supuesto después hubieron varios. Él fue invitado en varias ocasiones a CETECA, y el contacto, por supuesto, a través de sus libros, que creo yo que el énfasis principal, aunque fue la misión, pues él escribió de variadas cosas, ¿verdad? Relacionadas a la iglesia, a la teología y la misión. Sí, claro. Profe David, no sé si tiene más historias que de la relación entre Ceteca y el pensamiento y la persona también de Samuel Escobar. Bueno, sí, o tal vez un poquito antes de eso, recordar cosas como anecdotarias de su vida y de lo que yo viví. Estaba comentando antes del programa que yo conocí a Samuel Escobar cuando era niño yo. Él es contemporáneo de mi papá tal vez un poquito mayor que él. Pues trabajaron juntos en varios proyectos en América Latina y uno de ellos que es, como así decirlo, estratégico, es el primer Congreso Latinoamericano de Evangelización, el CLAVE 1, que se celebró en Bogotá en el año 1969. Mi papá fue organizador de ese congreso y don Samuel era uno de los ponentes y de los organizadores también, porque estaba vinculado con la asociación Billy Graham, que es la que lo organizó realmente. Era una continuidad de un congreso que se había hecho antes en Berlín y que se estaba reproduciendo en diferentes lados, y ese era el que correspondía a América Latina. Pero ese congreso fue un hito histórico porque de ahí nace lo que más tarde sería la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Entonces, sí, don Samuel venía a la casa. Yo de niño no sabía era eso. Alguien con quien trabaja mi papá, pues, y ya con los años, nosotros, profesores jóvenes en el seminario, allá hablando de los años 80, nos vinculamos con la FTL. Éramos como la segunda generación de
de la FTL y ellos, los fundadores, nos tomaron como mentores, digamos. Aquí estaba el doctor Núñez, pero cuando salíamos y estábamos en alguna consulta por aquí o por allá, ahí estaban ellos, Samuel Escobar, René Padilla, Pedro Arana, principalmente, Tito Paredes y el doctor Núñez, y nos iban como entregando la estafeta. Tanto es así que uno de los miembros de este grupo de la segunda generación, Israel Ortiz, que ustedes lo conocen y aquí se conoce en el mundo evangélico en América Latina, llegó a ser el secretario general de la FTL en un momento y de la comunidad de estudiantes, Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos también. Así que por ahí indirectamente estamos vinculados como estudiantes, como profesores jóvenes de aquella época. Pero luego él participó varias veces en eventos que el seminario organizaba directamente, que venía a eso. La conferencia que mencionó Gerardo, conferencias teológicas específicas en que él vino a dar unas conferencias sobre cristología y aún él llegó a ser profesor de uno de nuestros programas, el programa doctoral, el DET. Llegó a dar una clase a una de las cohortes de ese programa. Así que teníamos mucha relación. Él nos recomendaba en sus idas y venidas, cuando le preguntaban por seminarios, él recomendaba CETECA y luego nos mandaba a veces información sobre lo que estaba diciendo. Nos quería mucho por el doctor Núñez principalmente, ¿verdad? Porque el doctor Núñez, de hecho, era como un mentor de él, en cierto modo. El doctor Núñez era mayor. Así que hay historia, hay relación, hay una cierta amistad. Un dato nada más para agregar que ahorita le escuchara a don David sobre el CLADE, que fue un hito, ¿verdad? Que va a servir como para catapultar el inicio, el nacimiento del FTL. Una anécdota, y tal vez también don David puede ampliar más, es que a mí siempre me llamaba la atención, es un congreso de evangelización organizado por un organismo norteamericano, como recuerdo una vez René Padilla dijo, Made in USA, ¿verdad? Entonces, curiosamente o paradójicamente, ¿verdad? Los organizadores no eran latinoamericanos, entonces, sin embargo, uno de los ponentes fue Samuel Escobar y la ponencia de él también marca un hito también, porque el tema del cual él diserta es la responsabilidad social de la iglesia, que ahí está uno puede encontrar la ponencia y leerle, y yo creo que esa ponencia a mí me da la sensación que va a marcar también la línea, no solo latinoamericana, sino la FTL, ¿no? La línea teológica donde se empieza a formar esta idea de la misión integral, ¿verdad? Y esta cuestión de que la evangelización no está peleada con la acción social o la proyección social de la iglesia, sino que son dos alas y que debe de incluirse esta proyección social, sobre todo en la época tan convulsionada en la que ellos estaban, donde ahí mencionaba lo de el tema de cómo él estuvo desde su inicio involucrado en estos movimientos de evangelización universitarios, y es precisamente ahí donde él empieza a verse confrontado con preguntas de universitarios que están expuestas en aquel momento ideologías o movimientos como el marxismo, pero también es retado en su fe, ¿verdad? ¿Qué tiene la fe que decir para estas realidades tan sentidas en América Latina, esta convulsión social? Y a mí siempre me ha dado la atención esa anécdota del tema, ¿no? Que según entiendo, se cuenta que recibió una ovación cuando él termina de dar esa conferencia de la responsabilidad social, porque creo que hizo eco en mucho de lo que varios tal vez estaban ya pensando
o sintiendo la necesidad, y él lo pudo articular de una manera clara y pertinente en esa ponencia, ¿verdad? Sí, oyendo un poco del itinerario de su vida y hablando de eso del contexto social donde él comienza su labor teológica, se cuenta que él al ver el compromiso que tenían sus compañeros de universidad, pero compromiso con la ideología marxista y con todo lo que conllevaba esto, él decide tener ese mismo compromiso, pero por el evangelio, dice él. Entonces él decide bautizarse en una iglesia bautista. Y me parece un dato importante porque podemos decir, bueno, él era un teólogo, es un teólogo latinoamericano, pero es un teólogo latinoamericano evangélico, Ujú. comprometido con una forma diferente de ser evangélico Ujú. que no se guiara por el fundamentalismo norteamericano, ¿verdad? Que se puede beber en toda Latinoamérica, pero también que diera respuesta a todos estos otros paradigmas de ser cristiano que estaban surgiendo en la región. Y creo que fundar la FTL y también formar parte de los movimientos universitarios es parte de esa búsqueda que él tiene, tanto intelectual, pero también de su manera de vivir el evangelio en nuestros contextos. De hecho, hay dos libros Ujú. que reflejan eso que estás comentando, que escribió muy temprano, de los primeros libros que él escribió. Hay un libro que se llama Diálogo entre Cristo y Marx, que precisamente está tratando de responder a las preguntas que está ahí. Pero más o menos en la misma época escribió otro librito que se llama ¿Por qué soy fundamentalista? Mm. Y es un libro que el título llama la atención porque uno no ubicaría a Samuel Como Escobar fundamento. como un fundamentalista, pero lo que él hace ahí es jugar con la palabra fundamentalismo, y lo que él está afirmando son los fundamentos de la fe cristiana. Y entonces en ese sentido soy fundamentalista y aclara, no en este otro, que era el desarrollo del fundamentalismo norteamericano. Fue interesante. Él se expresaba por escrito muy bien, tan bien como hablando, y eso lo hacía muy popular. Ujú. ¿Qué piensan o cómo miran su papel en la fundación y en el desarrollo? Ya lo hablamos de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, especialmente su visión de poder hacer una teología contextual desde Latinoamérica, desde los problemas latinoamericanos y desde su propio país. O sea, él es al final un peruano universal. Contábamos que la misma partera que lo atendió a él fue la que 2 años después atendió a Vargas Llosa, el parto de Vargas Llosa. O sea, él está muy conectado a sus raíces y es un ávido lector también de literatura peruana. ¿Cómo miran él su itinerario para el desarrollo de una teología contextual desde la FTL, desde los movimientos universitarios, pero más allá de eso? Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que ahí se conjugan varios factores en él. Uno es, yo creo que él parte de un celo evangelístico, misionero, para evangelizar a los universitarios, pero al mismo tiempo ahí él es confrontado en su fe. Entonces yo siento que ahí hay una lección que uno puede ver de que el asunto a la hora de evangelizar es de doble vía. No es solo una cuestión, ¿cómo puedo evangelizar mejor a este grupo? ¿Cómo puedo hacerlo de manera más contextual? Sino que él mismo se ve confrontado con preguntas. El ver el compromiso de los estudiantes, digamos, que habían adoptado el marxismo. Y él dice, quisiéramos que nosotros tuviéramos este mismo compromiso como cristianos, pero al mismo tiempo le reta, creo yo, y hay que entender ahí, creo yo, la herencia del evangelicalismo eh, que él heredó, o incluso hasta el fundamentalismo. ¿Qué tiene que ver mi fe con estas realidades? ¿Qué tiene que decir mi fe? Y eso creo yo lo lleva a profundizar en lo que es el evangelio, ¿verdad? Eh, Él yo creo que nunca ve, y por eso la importancia, yo creo que ahí tiene el impacto, respondiendo a tu pregunta, la misión integral.
que va a ser una de las marcas de la FTL. Él nunca ve una disociación entre el evangelio y la acción social, o como que uno tuviera que apostar o uno o lo otro, sino que él ve, si nosotros llevamos el evangelio a sus últimas consecuencias, estos deberían ser los resultados. Entonces es una profundización en lo que significa el evangelio. Y no quedarnos con ideas un tanto superficiales, ¿verdad? De que el evangelio simplemente es para la parte espiritual o esta dicotomía, ¿verdad? Que a veces heredamos. Y yo por ese lado, y el otro dato que yo quisiera mencionar al escuchar tu pregunta, Miguel, es lo de la literatura. A mí me llama mucho la atención, veía don David mencionó sobre que él no fue un teólogo de formación académica, o sea, nunca estudió teología académicamente, sin embargo, tenía una agudeza teológica tremenda, pero yo más bien creo, o lo que me llama la atención es cómo su formación literaria, por ejemplo, hablando de la literatura latinoamericana, cómo eso informó su teología. Porque muchas veces lo que nos cuesta o nos falta a los teólogos, ¿verdad? Es precisamente conocer nuestro mundo literario latinoamericano. La literatura es toda una ventana que nos abre a conocer la realidad contextual latinoamericana. Y yo creo que podemos aprender de alguien como él en ese sentido. ¿Cómo informa mi teología todo el contexto de la literatura latinoamericana? Yo creo que más bien su teología fue enriquecida. Precisamente es parte de los aportes de él. Sí, lo que hoy llamamos teología contextual realmente es una expresión relativamente reciente. No es que no se hablara en términos de contexto en el pasado, en tiempos de la FTL y su inicio, sí se hablaba, creo yo, al comienzo como casi como un tema nuevo, adicional, que se agregaba a lo que se discutía. Y con el correr del tiempo, ese tema dejó de ser un tema para convertirse en un eje temático, digamos, integrado al quehacer teológico. De manera que Padilla, por su lado, de una forma un poquito más técnica, nos habla del círculo hermenéutico, nos habla de cómo se hace teología y cómo se hace hermenéutica en América Latina, y va dando las pautas. Bueno, el aporte de Samuel va más por el lado histórico, por el lado social. De hecho, él trataba de hacer que entendiéramos los demás que la iglesia es un organismo social y que como organismo social es evaluado, es observado, es efectivo, funciona. Él hacía análisis sobre realidades de los grupos sociales que componían la iglesia latinoamericana. Un análisis que no era común. Tal vez uno lo encontraba en el mundo de la teología católica de la liberación, pero no en el mundo evangélico. Era algo nuevo. Yo recuerdo escucharlo y decir, sí, pero eso es como que no es teología, ¿no? Como que eso no tiene que ver con la vida religiosa, eso tiene que ver con el mundo. Y efectivamente, eso era, pero nos ayudó a entender que la iglesia es un organismo social que necesita ser visto, analizado y orientado en términos sociales. Ahí veo yo quizá uno de los aportes más importantes, y por eso el tema de misión se convirtió como en natural, ¿verdad? Natural. Sí, quizás yendo por ese lado, platicábamos que quizás su libro magno es un libro de cristología, en busca del Cristo en América Latina, es verdad que es un libro reciente, diríamos, ¿verdad?
Por cierto, también oyendo itinerarios de otras personas que lo conocieron, eh, Samuel contaba que una de las cosas que más le impactó fue conocer a Juan Macay Mm, y haber discutido las ideas del otro libro hito también de la cristología, como es el otro Cristo ujú, español, ¿verdad? Entonces seguramente hay una línea que se puede trazar en mm, esto, pero cristología y misión en su mm, teología mm, van aunados, ¿verdad? mm. ¿Cómo creen que podamos definir estos aportes en cristología y misión de Samuel Escobar y cómo a nosotros nos han ayudado para nuestra propia teología y nuestro propio Mm. quehacer teológico? Bueno, en mi caso personal, a mí me ha ayudado un montón y yo recién tras cámaras contaba un par de anécdotas relacionadas a la cristología de Samuel Escobar y a este libro en particular que tú citas. La primera es que tuvimos la oportunidad varios, don David estaba acá también, de escuchar unas conferencias que él dictó, conferencias teológicas en CETEC, que fueron la base para ese libro. Él estaba empezando a desarrollar, creo yo, las ideas, ¿verdad?, embrionarias que luego se convertirían en este libro publicado, creo que en 2012. Y allá hace la conexión directa con Macay, figuras como Macay y el otro Cristo español, eh, para ver ese itinerario cristológico en América Latina y sobre todo el lado protestante, porque creo que muchas veces en el mundo académico afuera, lo que se conoce como cristología latinoamericana, afuera digo en lugares como Europa o Estados Unidos, es la cristología de la liberación. Entonces creo que uno de los aportes de ese libro es precisamente contar una historia más amplia donde se ve un itinerario de la cristología protestante en América Latina. Y es un aporte importante del libro. La otra anécdota que la relaciono con esta es que cuando yo voy a hacer mis estudios doctorales en Wheaton y estoy en el primer año, yo ya había leído ese libro. De hecho, yo me llevé ese libro. De los pocos libros que yo llevé en mi maleta, fue el libro En busca del Cristo en América Latina por Samuel Escobar en su versión en español, ¿verdad? Y de repente recibo un correo en mi primer año de mi asesor en Wheaton diciéndome, me acaba de llegar este draft, este texto prueba que InterVarsity está a punto de publicar un libro de Samuel Escobar con este título, claro, en inglés. Y bueno, yo ya había leído el libro en español, en su original en español, pero el hecho de que este libro, InterVarsity, lo traduzca al inglés, también es un aporte y es una manera donde el impacto o el alcance de Samuel Escobar y este libro para el mundo anglosajón, lo cual fue fabuloso, no solo porque a mí me ayudó un montón en mi tesis, no fue fabuloso porque esto da a conocer esta historia de la cristología latinoamericana que va más allá, que incluye, por supuesto, pero va más allá de la teología de la liberación y que incluye todo el itinerario protestante, desde Macay, figuras como Macay, y luego la misma cristología de la FTL, que es una cristología que, como tú bien lo mencionaste en tu pregunta, es una cristología que se hace en la misión, que está íntimamente ligada a la misión de la iglesia. Es uno de los aportes o énfasis. Bueno, en esa conferencia que menciona Gerardo sobre cristología que él vino a dar aquí, al seminario, estoy tratando de recordar qué año. Haber sido como Sí 2010. aseguría eso, pero sí fue, sí, tal vez 2010, por Ujú, ahí. Em, yo ya había escuchado en los círculos académicos, ya había leído mucho en los círculos académicos de un concepto que se venía trabajando en la teología contemporánea, en la cristología contemporánea desde los años 50 más o menos, con algunos autores católicos como Karl Rahner, este, después Hans Kuhn desarrolla algo de ese concepto de la cristología desde abajo. mm, Claro, ellos estaban hablando de un desde abajo en un sentido, este, así como contrastándolo con lo histórico, con la cristología dogmática,
con la cristología desde arriba en términos del énfasis en la divinidad de Cristo. Pero Samuel Escobar recogió ese concepto y lo trabajó en esas conferencias. Y en ese tiempo creo que yo estaba enseñando cristología quizá, o historia de las doctrinas. Y me llamó la atención y dije yo, bueno, esta cristología desde abajo es distinta. Es una cristología desde, y él lo llamó así, desde América Latina, desde las realidades de América Latina, usando la misma figura y haciendo asociación con la figura que se manejaba en los círculos académicos, pero más relacionado con las realidades. Desde abajo significa desde nuestra realidad, desde nuestro mundo. Y entonces, como que los evangelios cobran vida, porque se leen los evangelios y se extrae la cristología de los evangelios con este ambiente en mente. Para mí ese fue uno de los aportes principales de esas conferencias y de ese libro. Él, en cierto modo, como que va diciendo, ¿cómo es que se ha hecho eso? ¿Cómo se ha ido haciendo en América Latina esa cristología desde abajo? Y las implicaciones para la misión, ¿no? Que también es Claro, desde abajo. claro. Igual, sí. Oyendo esto, a mí me parece significativo porque los tres creo que damos clases de cristología. Bueno, usted no sé si todavía. Ya O ya abandonó esa materia. ya no. Pero nuestra metodología es precisamente eh, esa, pues, ir a los evangelios, ir a la palabra de Jesús. Usted tiene un artículo en la revista Kairos de precisamente de Cristología desde abajo, donde nos invita a volver a las parábolas, volver a los hechos, volver a los dichos de Jesús, para poder construir la figura de Jesús y que esta figura también dé respuesta a nuestras realidades. Entonces, más allá de las conferencias, más allá de sus escritos, la propia metodología que nosotros estamos enseñando y la propia forma de diagramar nuestras clases dice mucho de la influencia que ha tenido Samuel Escobar y otros para la cristología latinoamericana. Hay dos cosas que yo agregaría en esto de su teología. Una es que en muchas oportunidades Samuel Escobar trató de rescatar esa herencia ibérica que se tiene y la influencia teológica ibérica que Latinoamérica ha tenido, ¿verdad? Especialmente, por ejemplo, con personas como Bartolomé de las Casas, ¿verdad? Esa teología que ya era contextual, diríamos nosotros, ¿verdad? Porque respondía también a su propio contexto y sus propios problemas. Bueno, tomarlo de referencia, pero en segundo lugar también para, no sé si responder a la influencia norteamericana, eh, traer un rescate de la reforma, decía él, pero especialmente de la reforma radical, especialmente del anabautismo. O sea, él decía, esta forma del anabautismo es quizás la forma en que nosotros podemos vivir el evangelio y podemos replicarlo de mejor manera en nuestras comunidades y en nuestros contextos. Y ahí entonces nos da también un panorama no solo de misión, no solo cristológico, pero también eclesiológico, ¿verdad? Una forma de vivir y ser comunidad, y creo que eso es bastante rescatable. Vamos a ir terminando este tiempo que creo que ha sido muy rico acerca de las ideas, pero me gustaría que cada uno pudiera compartir eh, qué es lo que puede cada uno de nosotros tener como legado, tanto del pensamiento como de la vida, como de los escritos de Samuel Escobar. ¿Con qué nos quedamos cada uno de nosotros? Que seguramente son cosas distintas, ¿verdad? Para poder rescatar, para recordarlo, para honrarlo, pero también como modelo de nuestra teología y de nuestra vida. No sé quién quisiera comenzar con esto. Bueno, ahorita se han mencionado varias cosas como lo contextual, obviamente, lo latinoamericano,
lo que acaba de mencionar David, creo que es importante el paradigma, no solo para la cristología, esa idea, esa manera de reinterpretar el concepto académico desde abajo, cristológico, pero aplicarlo a la iglesia también y la misión de la iglesia. Muy relevante. Y ahorita tú mencionabas la vena de la reforma, la recuperación de la reforma radical. Y me hizo recordar, porque justo hoy en la mañana leía un artículo que fue publicado en un libro de René Padilla, de varios. René Padilla es editor, y se titula La herencia de la reforma radical, escrito por Samuel Escobar. Y aquí yo quisiera terminar mi participación leyendo un extracto que creo que resume bastante de su pensamiento y de lo que me sigue desafiando a mí. Él se pregunta, ¿qué es el Evangelio? Lo que hemos aprendido al evangelizar en las universidades es que cada generación debe hacerse esta pregunta de manera auténtica. La honestidad nos obliga a insistir en que reducir la riqueza del mensaje bíblico a 4 leyes, 5 principios o 10 reglas no es hacer justicia ni a la metodología de Jesús y los apóstoles, ni a la variedad de personas e interlocutores con quienes nos cruzamos en la vida diaria. En el ámbito evangélico, quienes creen que la respuesta a esta pregunta es muy simple, generalmente pretenden imponernos una respuesta simplista que alguien en Texas o California ha elaborado y que ahora solo queda traducir y distribuir eficientemente según las leyes del marketing. Muchos pensadores evangélicos latinoamericanos han quedado paralizados o intimidados en su tarea por las presiones de este tipo de activismo agresivo, tal vez bien intencionado, dice, pero poco evangélico. La consecuencia más grave, dice, es un cierto tipo de evangelización superficial que no culmina en iglesias sólidas y maduras, sino que se queda en informes estadísticos que nadie se ocupa de comprobar. Y claro, él está peleando contra algo, ¿verdad? Pero yo creo que el hecho de la profundización en el Evangelio sigue siendo un reto, creo yo, para nuestras iglesias hoy. Sigue siendo un reto para mí y del cual creo que podemos aprender de este gran pensador evangélico contextual. Bueno, de esto último que acaba de mencionar Gerardo, recojo una característica, un adjetivo que nosotros le hemos puesto y que él mismo se ponía, evangélico. Samuel Escobar fue acusado de muchas cosas. El evangelicalismo conservador de todos lados, de aquí, de América Latina, y principalmente de Estados Unidos, ese fundamentalismo lo tildó de comunista. De hecho, lo puso en una lista negra junto con otros, incluyendo el doctor Núñez, ahí, de teólogos latinoamericanos comunistas. Los asociaban con la teología de la liberación, los asociaban, bueno, eso provocó que 2 de ellos, el doctor Núñez y Samuel Escobar, escribieran sendos libros sobre teología de la liberación. El doctor Núñez escribió su libro sobre teología de la liberación y poco después Samuel Escobar escribió su libro, se llamaba Teologías de la Liberación en plural. Y claro, ambos estaban analizando y haciendo análisis históricos, teológicos, ideológicos, y ambos se identificaron como evangélicos, pero en el caso de Samuel, realmente él está afirmando su identidad evangélica en ese libro y en los demás libros también, pero particularmente en ese libro se distancia intencionalmente de la teología católica de la liberación,
para callar las bocas de los críticos. No lo logró del todo porque aquellos son así un poco ciegos y sordos, ¿no? Pero para nosotros nos ayudó a afirmar también nuestra propia identidad, que uno puede tener ideas relacionadas con el mundo social, con el mundo político y al mismo tiempo afirmar la fe evangélica. Para mí ese fue digamos, uno de los aportes principales de él, porque en su momento necesitábamos eso. Sí, escuchando a alumnos de don Samuel Escobar, escuchando personas que trabajaron junto con él, hay dos características que ellos mencionan y es uno, su labor pastoral también. Hay un seguimiento también pastoral con sus alumnos, con personas que estaban relacionados con él. Y número dos, la humildad teológica, porque a pesar de que era la verdad que prolífico autor, o sea, estaba viendo su bibliografía, es muy amplia y de diferentes temas también, y respondiendo a movimientos específicos también del evangelicalismo. A pesar de ello, él seguía queriendo seguir investigando, preguntando a alumnos qué bibliografía me recomiendas, preguntando también si lo que había escrito le hacía justicia a los movimientos. Y creo que eso también es digno de admirar porque esta primera generación de la FTL, como la conocemos, sinceramente nos dejó un gran legado, pero más allá de sus libros, más allá de sus ideas, también creo que podemos aprender la forma de hacer teología, una teología del camino, ¿verdad? Una teología humilde, una teología pastoral, una teología desde la iglesia. Él nunca dejó de decir que era bautista, ¿verdad? O sea, era evangélico bautista. Y creo que eso también nos ayuda a las nuevas generaciones. Em, Creo que Bueno, podemos llegar al final de este homenaje. Gracias a cada uno de los que nos acompañó. Si tienen anécdotas, si tienen otros pensamientos de don Samuel Escobar que quieran transmitir, también pueden escribirlo abajo en la caja de comentarios. Seguro los demás televidentes lo van a poder observar y va a quedar ahí para la historia. Gracias por acompañarnos, gracias por estar presentes en este homenaje que el Seminario Teológico Centroamericano quiere hacerle a este teólogo latinoamericano, don Samuel Escobar. Gracias y nos vemos en una próxima emisión.